Y los que estamos acá, bueno, ponemos un poco cómodo y abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a Colosenses. Y vayan al capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, el verso 10. Dice la escritura: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Puedes ir donde está, cerrar tus ojos y vamos a orar, que Dios pueda hablarnos esta mañana. Padre amado, te damos muchas gracias por un día más de vida, por tus misericordias, por esta oportunidad que das de venir a tu casa, de tener comunión los unos con los otros, de escuchar tu palabra, la oportunidad también de poder exponer, y también de la manera en que nosotros, Señor, estamos necesitando que hables a nuestras vidas en esta mañana. De una manera sencilla y clara, Señor, habla a nuestras vidas, mueve lo que tienes que mover, cambia lo que tienes que cambiar, pero que no salgamos de aquí igual, Señor, que como hemos estado conduciendo nuestras vidas, Señor. Que salgamos como hombres y mujeres llenos de fe, llenos de cambios realizados por ti, Señor, pero llenos de esperanza y de confianza en un Dios que tiene el control de las cosas, en un Dios que todo lo sabe, en un Dios que también está pronto para venir, Señor. Alabamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo quiero que vean en sus Biblias allí los primeros versículos. El 3 dice: si pues, 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Anoche revisaba algunos datos del país en este tema que nos ha tenido en estos últimos 3 meses un poco preocupados. Y no es para menos, porque estas personas que estudian las estadísticas estaban relacionando el trimestre del año pasado versus el trimestre de este año en cuanto a homicidios, atracos, robos, este tipo de cosas que tienen que ver con la inseguridad. Y esto, indudablemente, algunos hablan de que son cifras récord aquí en el país, lo que está pasando en este año. Esto nos ha hecho de alguna u otra manera irnos creando en nosotros ciertos movimientos, cierta manera de conducirnos. Y si usted anteriormente conducía su vehículo y tenía los vidrios abajo, ahora usted escasamente lo va a tener. Si usted anteriormente le pasaba un motorizado por un lado y usted ni pendiente, ahora cuando medio siente una moto, usted está en alerta. Hay gente que está hablando, hermano, y creo que la situación lo está meritando, de que tenemos que estar viviendo, y lo estamos haciendo de una u otra manera, bajo perfil, lo que llaman bajo perfil. Es decir, si usted anteriormente tenía un horario de salida y lo podía hacer, era su horario, ahora usted lo modifica. Si tenía una ruta
usted ahora está tratando de hacerlo ¿por dónde? Por otro lado. Estamos dándole la vuelta al tema para no vernos, ¿cómo se ven? Envueltos en estos tipos de problemas que está pasando en el país. Está cambiando de alguna u otra manera nuestra manera de ¿qué? De vivir. Y es interesante porque Pablo a los colosenses le dice: si pues habéis resucitado ¿con quién? Con Cristo. Poner la mira en las cosas ¿de dónde? Arriba. De la arriba. Está hablando de un cambio. Y yo he titulado esta mañana: una vida diferente es la que Dios quiere de nosotros. Estamos tratando un tema de desafíos de fe, o defendiendo mi fe. Y hemos escuchado que la iglesia tiene que tener 3 cosas: fe, esperanza y ¿qué más? Y amor. Ahora Pablo se va a la practicidad, a cómo debemos vivir el día a día. Y yo digo una cosa: ¿cómo nosotros podemos defender nuestra fe? Viviendo una vida diferente. Dios nos ha llamado a vivir una vida diferente. Si pues habemos resucitado ¿en qué? En Cristo, no podemos seguir siendo igual. Y hay 3 razones o elementos, puntos que quiero compartir en esta mañana. El primero de ellos: si nosotros queremos vivir una vida diferente, estamos llamados a vestirnos de una manera diferente, con una nueva naturaleza. Y es por eso que leemos en el 12 en su Biblia: vestidos pues como escogidos de Dios. Es decir, Dios nos está llamando a vestirnos de una manera diferente para poder vivir ese tipo de vida diferente. Una nueva naturaleza. Se vemos resucitados. La traducción del lenguaje actual, una versión nueva, dice: Dios los ama mucho a ustedes. Escuchen bien cómo dice el mismo verso 12: y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Y después dice: por eso vivan como se espera de ustedes. Es decir, el vestirse es un estilo de vida. Y es la nueva naturaleza que Dios nos está y nos ha dado. Y ahí dice 5 cosas, 5 piezas para vestirse. ¿Cuáles son esas que dice en su Biblia? De entrañable misericordia. De entrañable benignidad. No lo dice allí, pero siga con esa palabra allí, no la quite. De entrañable humildad. De entrañable mansedumbre. Y de entrañable paciencia. Ahí están las 5 piezas, hermano, que Dios nos está llamando a que nos podamos vestir. De entrañable. ¿De dónde viene esa palabra? ¿De dónde usted cree que pueda originarse la palabra entrañable? ¿De dónde? De adentro de las entrañas, de allá de lo profundo. Y la primera pieza, y esto quizás nosotros lo podamos asemejar de una manera, que cuando usted va, por ejemplo, a una boda, ¿cómo se va vestido? ¿Como vino hoy? Cuando usted va al parque a llevar a sus hijos, o va con su pareja, con su esposa, ¿cómo va vestido? O sea, nosotros escogemos piezas, ¿verdad? Vestidos para irnos a algún lugar. Y así Pablo dice: si tú eres un hijo de Dios, si tú quieres vivir una vida diferente, tienes que vestirte de una manera diferente. No somos los mismos. Ustedes antes, dice anteriormente ese versículo, ustedes antes vivían de una manera. ¿Cómo vivían? Y entonces usted va a subir y dice en el versículo 5 de adelante: quiten de vosotros ¿qué? O sea, ustedes hacer morir pueblo terrenal en vosotros fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia,
que es idolatría. Pero ahora Pablo le dice en el 8, también dejen estas cosas. ¿Cuáles cosas hay que dejar seguir dejando? Nos quitamos una, pero hay otras que siguen y permanecen en nosotros. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, porque Dios les quitó el viejo hombre. Dios nos quitó ¿qué? El viejo ropaje que teníamos y nos dio una vestidura nueva. Gloria a Dios. De entrañable, aquí vienen las piezas, misericordia. Revisaba un poco el término y habla de empatía, de aquellas personas que son de buen misericordia, de buen corazón. Dios está llamando que nuestra vestidura tiene que ser de empatía, sintiendo por los demás. Que nuestra vestidura sea de ¿qué? De buen corazón, pensando en lo bueno. La segunda pieza que él menciona allí, ¿cuál es? Benignidad. Y tiene que ver con el carácter, con el deseo de tratar bien a los demás. Él es pana, él es buena gente. Una tercera pieza es humildad. Y tiene que ver, mi hermano y amigo, con no creerse más de lo que nosotros somos. Ni tratar a los demás menos que nosotros. No creernos muy grandes. Y sabe que hay advertencia de Dios para su pueblo cuando dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado, bajado. Mansedumbre, capacidad de mantener el control de tu temperamento. A ver, él está diciendo, dejen estas cosas. Ira. ¿Cuántos de nosotros hemos estado a prueba? Hemos estado pasando por situaciones que no toleramos, hermano, que nuestro carácter sale a relucir, que perdemos el control de lo que está pasando, y el Señor nos dice, vístanse de mansedumbre. ¿Quién cree usted que nos ayuda a tener el control en nosotros? El Espíritu Santo. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cuesta. Pero esa es una pieza del vestido que Dios quiere que usemos. Mansedumbre. Y después dice, por último, paciencia. Hay gente que dice, Señor, no pidas por paciencia. No sé si usted alguna vez le ha dicho a alguien, no pidas paciencia. Te vas a seguir llevando cuero, vas a seguir pasando situaciones. Pero la Biblia nos dice que tenemos que vestirnos de paciencia. Y la definición que veo que casa bien aquí es algo que dura en el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros empezamos a pasar por dificultades y no tenemos paciencia, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decisiones tomamos? Si no hay paciencia en nosotros, ¿dónde está nuestra fe? ¿A quién esperamos? Pablo en algunas cartas da ejemplo de personas que trabajan en el campo
Y dice el sembrador, siembra y después se sienta o espera ¿qué? Que llueva, que salga el fruto. O sea, desarrollar paciencia, fe. Esto se va a dar. Dios tiene el control de las cosas. Esto va a pasar. Pero cuando no hay, nos vemos envueltos en cualquier situación y perdemos nuestra fe. Quiero leer entonces en la traducción, dice: por eso vivan como se esperan de ustedes. Fíjense cómo lo traduce esta versión, el 12. Por eso vivan como se esperan de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Quizás la pregunta esta mañana es: ¿cómo estamos vestidos? ¿Qué pieza nos falta? ¿O qué naturaleza está predominando en nuestra vida? ¿La carnal o la espiritual? ¿Cómo reaccionamos frente a las cosas? ¿Cómo la gente de afuera nos está viendo? ¿Nos está viendo como un hijo de Dios o no nos está viendo como un hijo de Dios? Por años, en la iglesia donde conocí al Señor, había un anciano. No anciano de edad nada más, sino anciano en el Señor. Era considerado en la iglesia el anciano. Un hombre que en la iglesia todo el mundo le conocía. Pero un día el Señor lo llamó y nos tocó ir al velorio del anciano de la iglesia. Y yo estaba muy nuevo en el Señor en ese momento, pero sí noté lo siguiente, que cuando los que estábamos allí, muchas personas en el velorio, escuche bien, se estaban enterando de que él era cristiano. Y a mí me llamó mucho la atención. Y sabes que una manera de defender nuestra fe, o que bueno, yo digo que la fe, Dios nadie lo defiende, pero más bien Él nos defiende a nosotros. Pero una manera de que nosotros podamos poner en alto o bien visto la fe que hemos nosotros depositado en el Evangelio, en el Señor Jesús, en nuestras vidas. Usted no puede catalogar de bueno, de amable, de buena gente, de un hijo de Dios a alguien, vecino o alguien que le salga con algo, que le insulte o que ande todo el tiempo lleno de rabia, de enojo, de molestia. Lo que menos usted piensa, ¿verdad que? Usted dice, puede ser de todo, pero hijo de Dios, no, que esto no es hermano de la fe. Lo cuestionamos. ¿Y cuánta gente afuera nos cuestiona a nosotros? Vamos en el carro y vamos peleando con la gente. Pásate, dale rápido. No estamos poniendo. ¿Qué somos entonces? ¿Qué vestidura nos está faltando? ¿Queremos vivir una vida diferente? Tenemos que vestirnos de una manera diferente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, no en la tierra. Un segundo elemento que yo veo acá que Pablo menciona en los Colosenses es algo sumamente importante, mi hermano y amigo. El apóstol Pablo está llamando, y nos está llamando Dios a través de él, a restaurar las relaciones. ¿Qué significa para usted restaurar relaciones? El versículo 13, en su primera parte dice, en la versión de Reina Valera: soportaos unos a otros. ¿Y qué más dice? Y perdonaos unos a otros. Dos verbos que lo busqué en griego, en arameo, lo que usted quiere que lo busque. Usted va a ver que apunta a una sola cosa. Dios nos restauró y nos está llamando ¿a qué? A restaurar relaciones. Amén. Si queremos vivir vida diferente, si queremos defender nuestra fe, tenemos que ser restauradores de relaciones. Déjeme decirle esto: yo no coincido de que siendo creyente yo tenga pelea en mi casa, yo no le hable a mi hijo, yo no le hable a mi esposa, yo no trate a mi suegra. Yo no lo coincido, hermano.
Ojo, las parejas tenemos problemas. Los matrimonios tenemos las peleitas. Los muchachos nos sacan algunas veces del lugar y nosotros les ajustamos. Pero que no les hables. Hay gente viviendo junta y no le pasa palabra al esposo. En la casa somos luz, afuera somos ¿qué? Tinieblas. No, yo no trato a mi suegra, mi intrépida. Los suegros tenemos que estar pilas de no meternos mucho en la vida de los hijos. Cada hijo debe vivir su vida, orar por ellos. Usted leyó lo que dijo Job. Cuando usted lee ese libro de Job, dice que Job oraba todos los días. ¿Por quién? Por sus hijos. Quizás le dedicaba un día a cada uno de ellos antes que pasara aquello. Porque él decía, no sé si habrá ¿qué? Pecado. Nosotros oramos todos los días por nuestra familia, por nuestros hijos, la esposa, por si acaso pecó. Es triste, hermano, saber que dentro de nuestros hogares algunas veces no hay estos verbos. Soportar valientemente, dice la traducción. Perdonar, disculpar a alguien que se ha ofendido o no tener en cuenta su falta. La Nueva Traducción Viviente, la versión dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofenden. La traducción del lenguaje actual, y disculpen que siempre voy a estar en esto porque es una versión que nos da algo un poquito más claro, ¿no? Y fíjense cómo lo traduce el mismo 13: sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónese. Es difícil. Yo no estoy hablando de nada fácil esta mañana, pero estamos llamados a restaurar relaciones, y para restaurar relaciones hay que tolerar, hay que soportar, y algo más fuerte, hay que perdonar. El perdón no es fácil, hermano. Esta semana tuve una conversación con alguien, me dijo, una persona de mi edad, y me dijo, yo no he perdonado a mi papá. ¿Y tu papá todavía está vivo? Le pregunté. Sí, todavía vive. Él nos abandonó. Qué daño, ¿no? Que algunas veces no medimos el daño que le hacemos a otra persona por nuestras malas decisiones. Y bueno, me tocó tocar el tema de esto, pero yo sé que no es fácil, mi hermano. Cuando usted le han herido, cuando usted se han burlado de uno, cuando uno ha sido, atropellado, a uno se llena de tanta rabia y entonces comienza a acumular algo dentro de sí, y usted cree que le es fácil perdonar. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia. Y ella me hizo una pregunta, y yo creo que nosotros tenemos que estar preparados para esto. Ella me dijo, pero ¿cómo lo hago? Y aquí quizá usted también uno mismo puede decir, pero ¿cómo hago para perdonarlo? Y la Biblia dice en el 13, la segunda parte, de la manera que ¿quién? Dígalo duro, de la manera que ¿quién? Que Cristo os perdonó, así también vosotros, hacedlo vosotros. El ejemplo está en ¿quién? En el Señor. Y yo dije, pero ¿cómo lo hago? Yo, como Cristo te está perdonando a ti, nos perdonó todo. Como Cristo murió en la cruz por llevar nuestros pecados, así te está perdonando. Así como Él, así tenemos que hacerlo.
Y le dije, ¿cuántas veces le dijo Jesús a Pedro que perdonara? 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? Ella es contabilista. ¿Cuántas citas? Está bien. Pues no vas a estar pendiente de la cuenta. Tienes que perdonar, punto. Pero de la manera que Cristo, hacerlo así. Hebreos 10:17 dice, y nunca más, mira lo que dice el Señor, hablando del perdón, hablando del pecado, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. O sea, Dios, en la mente de Dios, el perdón está. En la mente nuestra tiene que estar el perdón. Nunca más. No sacarlo, porque hay gente que te perdona, pero a cada rato te lo está sacando. No lo sumerges en el fondo del mar. O son buzos. Hay gente que dice, oye, tiene un espíritu de buzo. Le gusta mucho bucear, sacarle el pecado. Ah, pero aquella vez hacía esto, puto. Tú y yo estamos llamados ¿a qué? A restaurar relaciones. Déjate de estar creando molestia, rabia a las personas que están cerca de ti, a tu familia, en tu sitio de trabajo, en tus amigos. La Biblia dice que tratemos de vivir en paz ¿con quién? Con todos. Es lo posible. Podemos conseguirnos algo ahí, pero trate de vivir en paz. Y le da un toque. Pablo le da un toque bien chévere a la restauración. Dice, y sobre todas estas cosas, vestido de qué? De amor. Nos falta amor. Muchas veces no perdonamos por esto. Estamos llenos de cosas y no nos cuesta. Pero ¿cómo tú y yo vamos a defender nuestra fe? ¿Cómo tú y yo vamos a vivir una vida diferente? Vistiéndonos de otra naturaleza que ya dijimos que tiene que ver, pero también restaurando, llenando nuestra vida de perdón, de soportar y de esperar en el Señor y de vestido de amor. El perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, resentimiento, enojo, dolor. Es una decisión. Y yo le decía, mira, pregúntale a fulanito que estaba al lado mío, porque él pasó por esto, a ver cómo él perdonó a su papá. Yo digo, esa es una decisión. Hay que estar consciente. Cuesta, es difícil, pero uno a solas. Yo le decía, a solas con Dios, dile, Señor, perdono a mi papá, él me hirió, él no quiso que naciera, porque hay muchas cosas detrás de esto. Y déjalo a Dios. Pero suelta eso, Dios. Quítese esa cruz, hermano y mi amigo. Hay algo, si sabes que hay algo, cantamos, hay libertad en la casa de Dios. ¿Usted sabe qué trae libertad a la vida del ser humano? Dígamelo. Perdón. Suelte eso y sea libre. Entonces restauración es la disposición ¿a qué? Es tomar una decisión no se trata de otros. ¿Se trata de quién? De mí. Yo quisiera que pensara por un momento algo. Piense en alguien que le ha ofendido, o que usted ha ofendido, pero no lo siga ocultando y llévelo en oración a Dios. Diga, Señor, perdóname. He guardado durante tanto tiempo esto en mi corazón. O cuando usted se acerca a Dios y lo diga, Dios le va a mostrar a través de su espíritu la persona que usted también está o ha ofendido. Y déjese llevar por lo que Dios le diga. Si tiene que hablar, hable. Si tiene que ir al sitio, vaya. Si tiene que llamar por teléfono, llame. Pero no se quede con eso.
Dos elementos hasta ahora para vivir una vida diferente, y un tercer elemento aún consigo acá, en esta palabra. Nosotros, para vivir una vida diferente, estamos llamados ¿a qué? A ser llenos de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De su palabra. Dice el versículo 16 en su primera parte, en la Reina Valera, la palabra de Cristo, ¿qué dice allí? Mora en abundancia. Y disculpe que le escriba, cuando usted vea en la pantalla y vea la palabra en mayúscula o subrayada, es porque quiero hacer énfasis de lo que dice el versículo. Dios nos está llamando a que tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Amén. Dice que la palabra de ¿quién? De Cristo more en abundancia. Mira, si a usted le cuesta, porque sí cuesta, no venimos con esos hábitos de leer, de memorizar y todo este tipo de cosas, pero escuche. Ahorita la tecnología, tenemos la Biblia, cosa más, hablada, y usted está ahí y la puede poner, y usted está haciendo su ¿cómo se llama? Su tigrillo, ese tipo de cosas. Usted está escuchando la palabra de Dios. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír. Y queda. Pero que aquí habla de hábitat, de morar. La palabra de Cristo more. ¿Qué significa eso? Que habite en nosotros. Porque cuando la palabra de Dios abunda, y cuando nosotros buscamos de Dios, a ver qué libro habla de Dios. ¿Quién nos va a hablar de Dios? Aparte, el domingo, pero ¿cómo nosotros conocemos más a Dios? Cuando entramos ¿a dónde? En su palabra. Y cuando tratamos de que su palabra nos llene. Porque cuando, fíjense lo que dice ese versículo, aún de nosotros, enseñándonos, voy a decirlo no con vos, y exhortándonos unos a otros con sabiduría. Es decir, va a haber enseñanza, va a haber ¿qué? Exhortación. Está haciendo lo malo. Oye, Dios me habló. Dios me dijo que, cuidado, que estoy en pecado, que esto no es bueno. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia, hay sabiduría, hay decisiones sabias. Mire, esta versión dice: no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo, dice la traducción. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Que el mensaje de Cristo, con todas sus riquezas, llene sus vidas. Una vida diferente. ¿Cuándo qué? Cuando me visto de una manera o de mi naturaleza espiritual que me da Dios. Una vida diferente, ¿cuándo qué? Cuando yo me lleno y empiezo a restaurar las relaciones. Una vida diferente, ¿cuándo qué? Cuando me lleno de qué? De la palabra de Dios. No desaprovechemos los cursos de la iglesia, los estudios. No desaprovechemos. Si usted no puede este curso porque va a faltar, no sé, ve hasta donde puede, hable con su maestro. Si usted no tiene dinero para el libro, hable con su maestro. Hermano, donde siempre estemos, que la palabra de Dios esté. Eso nos ayuda a una barbaridad. Nos hace vivir una vida diferente. ¿Y sabe por qué? Porque es la palabra de Dios. Es Cristo mismo hablándonos a través de su palabra. Y para tener esa vida diferente, es una vida en Cristo. Si pues habéis resucitado, ¿qué? En Cristo. Ahí radica. La palabra de Cristo mora en abundancia en nuestras vidas. En Cristo está mi relación con Él y su palabra. En Cristo está mi nueva naturaleza. Escucha bien. En Cristo Él me perdonó, ¿para qué? Para perdonar a otros. En Cristo Él me restauró, ¿para qué? Para restaurar a otros. Y en Cristo Él me llena ¿de qué? De amor. Para amar a otros.
Ahí defiendo mi fe. Ahí doy testimonio cuando vivo una vida diferente. ¿Qué tiempo estamos dedicando a la palabra? Si usted sale, es lo que sale temprano, es lo que sale espantado de su casa, que de broma dice, Señor, gracias, cuídame. ¿En qué momento está leyendo usted, escuchando de Dios? ¿Sabe que yo paso tiempo en el carro? Quizás como muchos de los que estamos acá. Entonces, esa hora vas a los valles, ese tiempo que tú vas para allá al sur, ¿qué escuchas? Y aquí he tendido a buscar, como siempre, como buen evangélico, busco una emisora evangélica. Pero le voy a decir esto, hermano, y a lo mejor discrepo de lo que usted piense. Pero cuando escucho la radio muy famosa acá, lo que veo es puro, nosotros decimos allá cháchara. ¿Usted sabe lo que es cháchara? ¿Puro? Y blali, blali, blali. Dios, y está bien, pero no veo palabra. Y entonces, y temas, bueno, sé que son temas de nosotros, jóvenes, qué sé yo, pero no veo la palabra, muy poco la palabra. Entonces tiendo a cambiarme por una emisora tradicional, que uno dice, eso no se está escuchando ahorita, pero ahí hay palabra, y la palabra es la que edifica. Dios usa la palabra para hacer cambios, y entonces cuando yo vaya a hablar, ¿voy a hablar de qué? De lo que estoy escuchando, de lo que estoy leyendo. Hablo de la palabra de Dios. Póngase de pie por un momento, hermano. Y con esto estamos terminando.